Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal. Perdonad, es que estoy poniendo aquí el campamento en orden antes de empezar y esto empezó antes de lo que pensaba. Bueno, para los que sois nuevos en el canal, ¿vale? Yo lo que quiero que sepáis es que lo que está pasando ahora ya es el cisma, es decir, no hay nada, absolutamente nada. Perdonad por esta introducción un poco despistada, pero bueno, vamos allá. El cisma ha empezado, ¿vale? A todos los que se estáis conectando ahora mismo, os comunico, porque las noticias están saliendo ahora, hay conferencias, en estos momentos hay conferencias episcopales enteras prohibiendo el documento de Francisco, ¿vale? Lo repito, ahora mismo hay conferencias episcopales enteras rechazando el documento y prohibiéndolo. En Malawi ha sido rechazado por la conferencia episcopal. Monseñor Athanasius Schneider en la diócesis de... Perdonad la pronunciación porque sé que lo voy a decir mal. En la diócesis de... perdonadme, de Astana, ¿vale? En Kazajistán también, que es la diócesis de Monseñor Athanasius Schneider, han prohibido el documento de Roma, ¿vale? Estamos viviendo en tiempos proféticos, así que yo primero quiero rezar a la Virgen, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Señor, te doy gracias por la liberación que has llevado a cabo por la intercesión de la Virgen. Y en estos tiempos donde vemos cumplirse las profecías delante de nuestros ojos, nos cubras con tu especial protección, porque sabemos por la palabra, a través del apóstol Pablo, que Dios nunca nos dará una prueba que no nos dé las fuerzas para superar. Señor, queremos estar a tu lado, queremos ser fieles, aunque nos reconocemos pecadores, y por eso pedimos tu especial asistencia en estos tiempos especiales. Estamos dispuestos a todo. Viva Cristo Rey. Bien, después de esta oración os voy a leer las últimas horas que he estado poniendo en el canal de Telegram. Sé que todos no estáis en el canal de Telegram, pero básicamente se resume así. El cisma ha empezado. El cisma profetizado, el cisma que llevábamos tiempo esperando, que algunos especulaban que sería en un momento dado. Yo llevo yendo, por ejemplo, desde el 2019 a una querida señora Elvira, que en paz descanse. Ella esperaba el cisma en el 2019. Han tenido que pasar 4 años para llegar a esto, pero está pasando. Así que este programa, o sea, es que quiero que recéis por la señora Elvira y dedicar esto a ella, porque ella estaba esperando esto, así que va por ti, ¿no? Elvira. El tema es el siguiente. El cisma ha llegado. Estamos en los últimos tiempos, en el fin de los tiempos, en el fin del mundo, como queráis. Os voy a decir varias cosas. La primera es que las confusiones que nosotros podamos tener en estos tiempos son nimias al lado de lo que está pasando y se debe a la confusión que otros hombres a sabiendas trajeron ya desde hace varias décadas. Por lo tanto, muchos de los que están oyendo este vídeo no somos culpables del mal que están haciendo. Lo hemos sufrido, hemos nacido ya en un tiempo en el que la verdad está tergiversada. Por lo tanto, estamos buscando a tientas la verdad. Dios ha permitido que haya un instrumento como este, que es Internet, para que podamos recurrir a libros antiguos de una manera muy rápida, como nunca antes en la historia. Pero es que también el tiempo es corto, y por eso Dios ha permitido una herramienta como esta, para que a través de la revisión de esos libros antiguos podamos reconocer cuál es la verdadera fe y no nos engañen. Sinceramente, yo creo que el mundo no va a durar mucho más, y esto puedo defenderlo,
con la doctrina, el magisterio, no es el pensamiento de un perturbado, no es el pensamiento de un sensacionalista, de un amarillista. Son cosas que se pueden fundar en la tradición, en el magisterio y en la Sagrada Escritura. 3 son las señales que tradicionalmente la Iglesia nos ha enseñado para saber que ese momento estaba cerca. Y sabemos que a lo largo de la historia algunos grupos han pensado que ese momento estaba cerca y han perdido incluso la cabeza. Ya el apóstol San Pablo lo avisa a algunos de los fieles de la Iglesia de aquel momento, que nadie pierda la cabeza esperando la venida del Señor, porque primero tienen que pasar ciertas cosas. Y esas cosas son las que la Iglesia nos ha enseñado tradicionalmente. Que el Evangelio llegue a todo el mundo, que se produzca la gran apostasía y que se manifieste el anticristo, el anomos, el hombre sin ley natural y sin ley divina. La primera de las señales, objetivamente, se puede demostrar que ha pasado. El Evangelio ha llegado a todos los países del mundo. Ese momento, dice nuestro Señor, el Evangelio será predicado a todos los pueblos y entonces vendrá el fin. Eso ya ha pasado. Por eso sabemos que estamos en el fin de los tiempos, porque hoy en día en todos los países, de una manera u otra, el Evangelio ha llegado. Y eso es objetivo. Uno podría arguir, bueno, pero una persona de tal país no ha sido evangelizada. Mirad, cuando la Iglesia llega a un país, es una semilla sobrenatural que siempre va a estar ahí. Aunque los países rechacen el Evangelio, eso va a seguir plantado ahí. Y obviamente, si tuviéramos que esperar a que todas las personas fueran evangelizadas, jamás se cumpliría esa condición. La segunda es que sobrevenga la gran apostasía. En ello llevamos ya años, hemos visto cómo los gobiernos otrora cristianos han defeccionado de la fe, pero ahora lo estamos viendo en la Iglesia. Y hoy concretamente, ayer, para ser más exactos, vimos el culmen de un proceso que atiende ya no a la gran apostasía, sino a la tercera de las señales, la manifestación del anticristo. El anticristo, nos dice la Escritura, que es una persona a la que se le da el título de hijo de perdición. Este título solo aparece en la Biblia 2 veces, una referida a Judas y otra al anticristo. Por lo tanto, cabe pensar que el anticristo y Judas son personas que compartirán el mismo tipo de perfil, aunque en tiempos separados, pero que vendrán a hacer acciones parecidas. Si hacemos un repaso de la Escritura, vemos que las acciones que tiene que realizar el anticristo son muy concretas y las podemos encontrar en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles y en la profecía de Daniel, en el Antiguo Testamento, en Apocalipsis. Perdón, no sé si me he repetido. Pero básicamente la lista es bastante sencilla. Colocará la abominación desoladora en el lugar santo, se sentará en el lugar de Dios, perseguirá a los santos, blasfemará, cambiará los tiempos y la ley. Básicamente esa es la lista, ¿no? Básicamente esa es la lista. ¿Qué pasa con esto? Estamos viviendo una época donde, si bien ya veíamos con mayor o menor fuerza la deriva de apostasía que en el mundo imperaba, imbuida en la Iglesia, los últimos 10 años han sido un reguero de escándalos que obedecen o se pueden responder muy fácilmente con el argumento de que las acciones que hemos visto en los últimos 10 años nos han escandalizado porque son las acciones que se esperara que hiciera ese personaje. Y solo tenéis que observar un poco la lista que he mencionado y observar los escándalos que han habido estos 10 últimos años. Se puso un ídolo pagano en el lugar santo, se ha cambiado la doctrina, se ha cambiado la ley, se persigue a los santos, ya no los que están en esta tierra, sino incluso la memoria de aquellos que están declarados santos, pues se los utiliza como instrumentos para tergiversar la verdad. Se hace todo desde el sitio de Dios, desde la cátedra que Dios instaló en el mundo, la cátedra de San Pedro. Se han oído blasfemias, se han permitido blasfemias, se han promocionado blasfemias, etc. Es decir, uno puede decir, sí, han habido papas malos, han habido escándalos, han habido herejías, cismas, por supuesto. Pero lo que estamos viviendo ahora es una conjunción de todo ello. En un espacio de tiempo muy corto,
a lo que además se suman una lista de hechos, que es la primera vez en la historia de la Iglesia que ocurren algunos de ellos, los más graves, y que corresponden al perfil de los hechos que en la Escritura se mencionan del Anticristo. Repito, son hechos que nunca han pasado en la historia de la Iglesia. Y el más llamativo de todos es la abominación desoladora, de la cual nuestro Señor nos lo dice: cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, huid a los montes. Es decir, ha llegado el fin. Sálvese quien pueda, básicamente. Por lo tanto, nunca uno me puede decir: sí, han habido cismas, han habido herejías. Nunca, jamás ha habido un ídolo pagano en San Pedro. Nunca. Y esa es la señal. Esa es la señal por la cual viene todo lo demás. Y podemos hablar con argumentos más o menos, pero nadie me puede negar que si yo le digo que la marca de la bestia es algo que se pone a todo el mundo, y si no pueden comprar ni vender, si no se la ponen, a ustedes seguramente a la mente les vendrá una cosa, pero no la voy a decir porque me censuran, ¿vale? Por lo tanto, cualquiera que tenga un mínimo de razón, intelecto y capacidad deductiva no puede, ya no digo que lo acepte, pero no puede rechazar categóricamente que se tome en serio la posibilidad de que estemos presenciando el cumplimiento de la tercera de las señales para saber que Cristo está a las puertas, y es la apostasía y la manifestación del Anticristo. San Pablo se refiere a ánimos, hombres sin ley divina y sin ley natural. Y lo que vimos ayer es una negación de la ley divina y de la ley natural, hecha desde el lugar santo. Acabo de argumentar muy brevemente que estemos presenciando la acción del Anticristo, basándome en la Escritura pública, en la revelación pública. Ahora bien, ahora vamos a ir a las revelaciones privadas, que no son de asentimiento de fe para nadie, pero que a estas alturas, incluso con informaciones que han salido últimamente, incluso con el caso de Akita, con mensajes 40 años después, advirtiéndonos de hacer penitencia, de rezar el rosario penitente, etc., aunque no sean de asentimiento obligado de fe, ahí están, han pasado 150 años, diversas apariciones en diversos lugares, en diversas épocas, y todas repiten un mensaje que se está cumpliendo hoy ante nuestros ojos. La Salet. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. También en la Salet, 1850. No pasarán 2 veces 50 años sin que nazca el Anticristo. Fátima, el tercer secreto de Fátima. Vimos al que nos pareció el Santo Padre, pero tenía una diferencia con el verdadero Santo Padre. Tenía la mirada del demonio y lo aclamaba una multitud que vimos en la iglesia del infierno. A lo que tercer secreto de Fátima, Sor Lucía encabeza diciendo: ahora viene la tercera parte del secreto. Y entre exclamaciones, en 1944, después de haber estado varios días enferma ante la gravedad de lo que debía escribir, puso la apostasía en la iglesia. No la apostasía de la iglesia, no, sino la apostasía en la iglesia. Apariciones de Garabandal, sacerdotes, obispos, cardenales. Muchos van por el camino de la perdición y arrastran muchas almas consigo. Aviso, milagro, castigo. Apariciones de Akita. Nuevos datos han salido ahora que vienen a decir que habría un Judas en la iglesia, que sería un papa anticristo. Aparte de la parte más famosa del mensaje, donde habla también de obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, sacerdotes contra sacerdotes, y un castigo de fuego cayendo del cielo.
apariciones de Umbe. Lo mismo, el anticristo religioso. Alguno me dirá, no, el anticristo que tiene que venir es el político. Las acciones que se menciona en la Escritura acerca del anticristo tienen que ver todas con la religión. Luego, puede que haya un anticristo político que persiga, sí, ¿por qué no? Ya los hay muchos. Pero al que nos tenemos que fijar es el Judas. Porque nuestro Señor nos lo dice, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, esa abominación desoladora en el lugar santo la pondrá el anticristo religioso. El que se sienta en el templo religioso, en el templo de Dios, en la Iglesia Católica. Todas esas apariciones, desde hace 150 años aproximadamente, y otras que no menciono aquí porque no soy tan docto en todas estas cosas, repiten el mismo mensaje, a pesar de la censura, a pesar del miedo, a pesar de las reticencias. La fuerza de los hechos ha llegado al momento de que tenemos que creer que son así. Y déjenme repetirles un pequeño párrafo de una vidente aprobada por la Iglesia, Ana Catalina Emmerich, hablando de la gran tribulación. Ana Catalina Emmerich no describe la gran tribulación como un periodo de terremotos, hambres, epidemias, no. Es un sencillo párrafo que describe una cosa. Lo voy a describir con mis palabras, intentando parafrasear a la beata, pero todos conocéis o seguramente habéis leído ese fragmento. Se aprobará algo y se pedirá a todos los clérigos que lo acepten. Algo que no se puede aceptar. La mayoría tibios aceptarán, pero habrá algunos que resistan. Este será el cisma de la Iglesia. Eso es la gran tribulación. Estamos en la gran tribulación. Uno no puede negarse ante la evidencia, como he citado desde el principio de este vídeo, de la Escritura, de las revelaciones públicas, de las revelaciones privadas y del sentido común, ante estas dos fuentes. Por lo tanto, hay que ser claro y determinante. No podemos ser cómplices de lo que está pasando. Acuérdense de la Santa Escritura, Apocalipsis 18:18. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis cómplices en las abominaciones. Y se dice del anticristo, sobre el ala de abominaciones viene el desolador. Y se dice también del anticristo en la profecía de Daniel, las desolaciones están determinadas. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos, el que pone la abominación desoladora en el lugar santo pondrá también y hará también otras abominaciones. Igual que Salomón, cuando apostató, erigió varios templos a diferentes dioses dentro de Jerusalén para contentar a las esposas que eran las hijas de los reyes de los reinos con los que él se asociaba, y que gracias a esas asociaciones recibía al año 666 talentos de oro. Lo mismo ha pasado ahora. Estos 10 años hemos visto abominación tras abominación. Y en la Sagrada Escritura se describe el pecado de dos personas del mismo sexo como abominación. Esto no debe sorprenderles, pero debe alertarles para estar auténticamente preparados. Ahora sí. De entre todas esas abominaciones que causan desolación, ¿qué desolación, Isaac? La desolación de la fe. Hay una que es la que nuestro Señor nos dice, la que se pondrá en el lugar santo. Si nos fijamos en las otras veces
que en la historia esto se ha repetido, porque saben ustedes que las profecías en la historia de la salvación tienen tipos y antitipos hasta que se cumplen de una manera total. Tenemos que atender a las guerras de los judíos en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida, que el emperador puso una estatua suya dentro del templo judío. Se nos habla de una estatua y en 2019 tuvimos la Pachamama. Yo sé que cuesta de creer, yo he denunciado esto, vengo denunciando esto hace mucho tiempo, y yo mismo, a pesar de ver cómo las cosas se cumplían ante mis ojos, he tenido dudas, o quizás no me he comportado consecuentemente con lo que estaba pidiendo, sugiriendo que se vigilase o se aceptase. Pero ahora ya no me cabe ningún tipo de duda. Estamos en los últimos tiempos. Todas esas profecías se están cumpliendo. Y ahora, si me permiten, voy a leer una cosa que he puesto en el... Para los que os acabáis de conectar, ¿vale? Os digo que ahora mismo están saliendo comunicados de conferencias episcopales de distintas partes del mundo prohibiendo el documento, rechazando el documento. Por lo tanto, esto es el cisma. Esto es el cisma oficial. Tenemos el arzobispo Tomás Peta y el arzobispo Athanasius Schneider prohíben en su arquidiócesis la bendición de parejas del mismo sexo y piden fraternalmente al Papa que revoque el permiso que concedió para tales bendiciones. Aquí la traducción oficial del comunicado de los obispos. Voy a leerlo. Dadme un segundo, que esto se abra. Y dice así. El propósito manifiesto de la declaración de la Santa Sede Fiducia Supplicans es permitir la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo. Al mismo tiempo, el documento insiste en que tales bendiciones que realizan sin validar oficialmente su estado ni cambiar de ninguna manera la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. El hecho de que el documento no dé permiso para el matrimonio de parejas del mismo sexo no debería cegar a pastores y fieles ante el gran engaño. Fijaos, esto es una diócesis entera diciendo que lo que está saliendo de Roma es un gran engaño. Esto es un cisma. Y el mal que reside en el permiso mismo para bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo. Tal bendición contradice directa y seriamente la divina revelación y la doctrina y práctica ininterrumpida y bimilenaria de la Iglesia Católica. Bendecir a las parejas en una situación irregular y las parejas del mismo sexo es un abuso grave del santísimo nombre de Dios, ya que este nombre se invoca sobre una unión objetivamente pecaminosa de adulterio o de actividad homosexual. Por lo tanto, ninguna, ni siquiera la más bella de las afirmaciones contenidas en esta declaración de la Santa Sede puede minimizar la consecuencia destructiva y de largo alcance resultantes de ese esfuerzo por legitimar tales bendiciones. Con tales bendiciones, la Iglesia Católica se convierte, si no en teoría, entonces en la práctica, en una propagandística de la ideología de género globalista e impía. Como sucesores de los apóstoles y fieles a nuestro juramento solemne con motivo de nuestra consagración episcopal de preservar el depósito de la fe en la pureza y la integridad de acuerdo con la tradición siempre y en todas partes observadas en la Iglesia desde la época de los apóstoles, exhortamos y prohibimos a los sacerdotes y a los fieles de la Arquidiócesis de Santa María en Astana aceptar o realizar cualquier forma de bendición de parejas en situación irregular y parejas del mismo sexo. No hace falta decir que todo pecador sinceramente arrepentido con la firme intención de dejar de pecar y poner fin a su situación pública de pecado, como, por ejemplo, la convivencia fuera de un matrimonio canónicamente válido, la unión entre personas del mismo sexo puede recibir una bendición. Con un amor fraternal sincero y con el debido respeto, nos dirigimos al Papa Francisco, quien, al permitir la bendición de las parejas en una situación irregular y las parejas del mismo sexo, no camina rectamente de acuerdo con la verdad del Evangelio. Para tomar prestadas las palabras con las que San Pablo el apóstol amonestó públicamente al primer papa en Antioquía. Por lo tanto, en el espíritu de la colegialidad episcopal, le pedimos al Papa Francisco que revoque el permiso para bendecir a las parejas en situación irregular y a las parejas del mismo sexo, para que la Iglesia Católica pueda brillar claramente como el pilar y fundamento de la verdad, para todos aquellos que buscan sinceramente conocer la voluntad de Dios y al cumplirla alcanzar la vida eterna. Astana, 19 de diciembre 2023. Tomás Peta, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santa María en Astana. Athanasius Schneider, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa María de Astana. Esto es bastante fuerte, o sea, es muy fuerte. Esto es el cisma, ¿vale? Pero también tenemos aquí la Conferencia Episcopal de Malawi.
¿vale? Lo que pasa es que aquí tengo el documento en inglés, ¿vale? Pero básicamente dice lo mismo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos. De momento, Monseñor Athanasius Schneider se ha puesto, ya sabéis que él está pues en la tesitura de que pues Francisco es el Papa. Yo sinceramente a estas alturas ya creo que es el anticristo y hay que resistirlo como pueda y hay que ponerse a salvo de todo tipo de acción suya. Para todos los que estáis conectándoos, ahora mismo estoy hablando con varios sacerdotes. Hay, no sé si conocerán todos la sacristía La Vendée. El Pater Góngora pues ha salido ya públicamente diciendo: conmigo no cuenten, no bendeciré a personas que estén en pecado mortal. Yo he compartido esto en el grupo de Telegram diciendo: vivan los mártires espirituales de la gran tribulación. O sea, lo que están ustedes viendo ante sus ojos ahora mismo ya son los mártires de la gran tribulación. De momento son mártires espirituales, pero lo son. Y como las noticias están saliendo ahora mismo, ¿vale? Pues aquí voy a detenerme un poco y voy a ir viendo qué es lo que está pasando. Pero ahora quiero decirles algo muy importante, muy importante. No sé ahora mismo cuánta gente hay conectada, pero a todos los que estén conectados oyendo esto, 400 personas, me gustaría decirles algo muy importante y que creo que es de un valor profético muy profundo. Quizás algunos han notado que ya no me voy a cortar a la hora de hablar de cosas escatológicas, proféticas, etc. Me da exactamente igual todo ya. La experiencia que yo he vivido es una experiencia mística. O sea, no estoy aquí como teólogo, no estoy aquí como ningún tipo de, no sé, como si fuera alguien cualificado, no. Yo he tenido una experiencia mística a lo largo de toda mi vida. Ya desde niño tenía sueños donde venían, pues, unas monjas a buscarme para decirme algo, ¿no? Por ejemplo, y lo cuento, ya es que me da igual todo, me da igual lo que piensen. Si repasan mi canal verán que los vídeos que yo he hecho hablan siempre desde un punto de vista pues más teológico, más formal y no se meten mucho en cuestiones místicas, desde luego no de mi parte, pero a estas alturas ya me da absolutamente igual todo. Quien quiera creer lo que se lo crea y quien no quiera que no se lo crea, pero yo me lo creo, por fin me lo creo completamente, lo que me ha venido pasando, sobre todo después de mi conversión en el año 2007. Pero la experiencia mística, la experiencia de atracción hacia la fe ha estado desde niño en mí. Entonces, lo que ante el tamaño de la crisis, ante los tiempos escatológicos, que estamos en el fin de los tiempos, hay que creérselo ya. Hay una reflexión que me vino el otro día, pero como ha salido todo esto, pues no la he compartido y la verdad es que pues no he podido, no he tenido tiempo para pararme a hacerlo, ¿no? Pero la hago ahora. Hace unos días saben que salió una entrevista de Bergoglio diciendo que a él pues no quiere que lo entierren en las criptas vaticanas, sino que quiere que lo entierren en la iglesia de Santa María allí en Roma, porque pues tiene su devoción donde va siempre antes del viaje y después del viaje, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece algo que yo dije, pero este hombre no, la confusión, tal, pero me vino algo, o sea, yo desde que, ya antes, porque no es por sacar pecho, porque yo a veces escucho cosas que he dicho o me sorprendo, porque no, o sea, si lo dijera otra persona lo escucharía también, porque hay veces que me sorprendo y no soy yo, ¿vale? Lamentablemente yo no tenía un director espiritual que sirviera como de presentación, ¿no? Porque tuve solo uno que quiso y de repente dejó España y me abandonó a mí y supongo que todo lo demás porque se fue sin avisar y nadie más ha querido ser mi director espiritual. Así que si estoy pecando al decir esto lo siento, ¿vale? Pero es lo que hay. Ningún sacerdote ha tenido la caridad de dirigirme espiritualmente a pesar de haberlo pedido, pues es lo que hay. Entonces, y a la vista de los acontecimientos, todo lo que a mí se me ha revelado, todo lo que a mí se me ha dado en intuición, en sueño, es que ha venido pasando. Entonces yo ya no voy a poner freno a eso, yo voy a hablar claramente, Entonces me vino
En los últimos meses yo he notado que sí, que el espíritu ha estado un poco más claro, ¿no? Conmigo, o sobre todo notaba una fuerza muy grande de sentarme a hablar ante la cámara porque me ardía el pecho, ¿no? Y el otro día, pero sobre todo después de lo del día 8 de la Inmaculada, el que no lo sepa, pues es una historia que me pasó con la Virgen de Umbe y que les animo a ver en el vídeo, está en este canal, se llama, creo que le puse el título, lo que me ha pasado con la Virgen y eso. Ha estado viniendo un chorro de reflexiones prácticamente continuas, sin parar, de carácter escatológico, etc. Y una de las que vino al hilo de esas cuestiones que Bergoglio decía, dónde quería ser enterrado y tal, yo decía, digo, vamos a ver, digo, ¿cómo puede haber alguien? ¿Cómo puede haber alguien? Y aquí les voy a contar una breve visión que tuvo Conchita de Garabandal, que no es muy famosa esa visión, pero dice mucho de lo que está pasando ahora, especialmente desde ayer, donde ella veía una columna de gente que iban rezando hacia una puerta de fuego, donde se iban a quemar o algo así, y ella intentaba pararles porque había algunos que ella conocía y le decían, déjanos, ¿qué no ves que estamos rezando el rosario? Quiero decirles con esto que los tiempos que vivimos son tan profundamente oscuros que hasta mucha gente que anda rezando el rosario o está siempre en las parroquias se va a condenar. Y esto no es tan difícil, es una monstruosidad decirlo, es una monstruosidad pensarlo, pero es la realidad porque yo lo he visto y seguramente ustedes lo han visto. Muchas de las mujeres, por ejemplo, que están ahí en la parroquia rezando siempre el rosario, están ahí y tal, si ustedes le plantean lo que se acaba de aprobar de Roma, les van a decir, me parece muy bien. Y lo saben ustedes y lo sé yo, lo hemos visto. Entonces, que vean signos de piedad, hoy en día son tiempos tan oscuros que ya no es garantía. Ya no es garantía. Entonces, claro, yo veo ahí a Bergoglio que dice eso, ¿no? Yo quiero ser enterrado junto a la Virgen, a los pies de la Virgen, porque tal, porque cual. Aquí hay algo que no cuadra. ¿Cómo puede haber alguien con una piedad, una devoción a la Virgen que se ha atrevido a poner la Pachamama en el Vaticano, que se ha atrevido a decir las burradas que este hombre ha dicho, que se ha atrevido a decir en la audiencia general que los santos no nacen sino que se hacen y que eso incluye a Santa María, que ha aprobado la bendición a parejas del mismo sexo? Y entonces me vino la reflexión. Y la reflexión era esta. ¿Quién está siempre debajo de los pies de María? Siempre, siempre, siempre. El demonio. El demonio es quien pisa la cabeza. O sea, perdón, Nuestra Señora es quien pisa la cabeza del demonio. Entonces esa obsesión de Bergoglio con figurar a los pies de la Virgen, a mí me pareció una señal profética. ¿De quién era él también? Porque la imagen me vino, ¿no?, de él a los pies de la Virgen, pero no como un devoto. En su mente será lo que él quiera, pero el signo que a nosotros nos queda es que María vencerá y le pisará la cabeza. ¿Vale? Le pisará la cabeza. Los últimos tiempos acaban con el juicio final, ya lo saben ustedes. Y que a nadie le llame la atención si este hombre fallece antes del final de finales. Porque muchos dicen, es el falso profeta del Apocalipsis y este debe ser arrojado vivo al horno de fuego. Pero todos, incluido el falso profeta que será un hombre, resucitaremos, aunque estemos muertos para el juicio final. Y los malos serán arrojados vivos. Entonces, que a nadie le engañe esto. Es decir, no, es que... Claro, por ejemplo, ¿no?, el otro día he hablado con uno, decía, la profecía de Daniel, la semana de Daniel, al terminar la semana de Daniel es cuando ya se tiene que acabar todo. No, no tiene por qué ser así. Puede acabar la semana de Daniel y tener una serie de acontecimientos más. Puede morir este hombre, si es el anticristo religioso, igualmente puede morir y aún quedar un poquito más de tiempo y acabar de desencadenarse todas esas cosas que va a pasar. Es una reflexión, no sé si va a morir y va a ser enterrado ahí, pero la reflexión que me viene de él querer figurar siempre bajo los pies o a los pies de la Virgen, cuando es alguien que está diciendo lo que está diciendo y haciendo lo que está haciendo, me recordó al demonio a los pies de la Virgen, pero no como devoción, sino para intentar morderle el talón y ella le pisa la cabeza. ¿Vale? No sé si esta reflexión os sirve de algo, pero la verdad es que para mí es una reflexión que, digo, mira, es una reflexión que a mí me ha echado bastante luz. Bueno, para hacer un poco de resumen de lo que está pasando en estos momentos, ahora mismo hay algunas conferencias episcopales que están prohibiendo el documento, que están rechazando el documento. Ha salido Monseñor Schneider, probablemente Monseñor Schneider sea uno de los siguientes decapitados si
Sí, yo estoy bastante seguro que va a ser él, o Cardenal Burke. Cardenal Burke, que yo sepa, hasta ahora mismo no se ha pronunciado. Estoy mirando las redes sociales y un poco los canales para ver si ha salido ya algún documento, pero parece que no ha salido nada. Pero básicamente lo que se ha dicho en este vídeo es que el cisma está pasando ahora mismo, ¿vale? El cisma está pasando ahora mismo, en estos momentos. También decirles lo siguiente, y es quizás la última reflexión que quiero lanzarles hoy. Vamos a ver. Lo que está pasando, perdonen que tengo bastante sueño porque ha sido un día más largo, pero lo que está pasando está permitido por Dios para separar el trigo de la cizaña. ¿Esto qué quiere decir? Apocalipsis 18 y 18. Salid de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices en sus abominaciones. Bien. ¿Qué día ha pasado esta aprobación de las bendiciones a parejas del mismo sexo? El día 18. Apocalipsis 13:13, el falso profeta, el anticristo religioso. ¿Cuándo fue elegido Jorge Mario Bergoglio Sibori? El día 13 de marzo de 2013. Todas estas cosas no pasan porque sí, ¿vale? No pasan porque sí. Pero no se puede argumentar seriamente con estas cosas, yo ya lo sé, pero están ahí. Y las cosas más gordas sí se pueden argumentar a estas alturas con la Sagrada Escritura, la tradición del magisterio, también con las revelaciones privadas y también con este tipo de coincidencias. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente. No me cuesta esfuerzo transmitir la gravedad de todo esto, ¿vale? No me voy a poner a gritar, pero me gustaría que pues fueran capaces de captar lo terrible de todo esto. Y es lo siguiente. Esta crisis la ha permitido Dios para que se separe el trigo de la cizaña. ¿Cómo se va a separar el trigo de la cizaña? Siendo que cada uno de ustedes debe hablar públicamente. Cuando digo hablar públicamente no me refiero a salir en la televisión. Aunque si hay algún sacerdote viendo este vídeo, le cedo el canal a cualquier sacerdote que quiera venir para usar esta plataforma para denunciar y posicionarse, ¿vale? Tiene las puertas abiertas. Cualquier sacerdote diocesano, haga misa antigua, haga misa nueva, me da igual. Quien quiera salir en este canal, tienen un canal con 17.000 suscriptores por gracia de Dios, que les va a servir para manifestar que están en contra de esto. El que quiera que me escriba a madrefiat@hotmail.com. Pero la reflexión es la siguiente. El ángel exterminador está preparado ya para pasar. Ya he dicho antes que no me iba a cortar en hablar de nada de tintes místicos. He estado, desde que empecé en el 2016, cortándome de hablar en esos términos, pero ya no. El ángel exterminador está presto para pasar. Está listo para pasar. Este evento, que ha tenido un alcance mundial, ha permitido Dios que tenga un alcance mundial para que todo el mundo lo sepa. Porque de esta manera se van a posicionar o a favor o en contra. Se acabó. Si usted es un laico, un religioso, un sacerdote, y piensa que esto está mal, porque obviamente está mal, pero piensa también que el camino es guardar silencio, usted está siendo cómplice. Y lo voy a explicar. Aunque usted no participe de esto, se le obligará a participar tarde o temprano, porque a partir de ahora usted no tendrá la potestad de negarse a bendecir estas uniones. Y cualquier día, y todos tenemos personas así en nuestro barrio, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, se van a acercar a usted y no le van a pedir, le van a exigir que dé la bendición. Y si usted se niega, usted va a acabar en la calle, o algo peor, va a acabar haciéndolo. Si acaba en la calle, usted va a ser un mártir y se va a santificar como probablemente no lo haya hecho en todo lo que lleva de vida. Pero si usted lo hace,
tenga por seguro que por lo menos al 99% tiene un pie ya en el infierno. ¿A qué tememos más? ¿A la pena canónica injusta o al juicio de Dios? Yo quiero poner mi ejemplo. Yo tengo un canal, salgo en público, me conoce la gente. En otras épocas me han amenazado, me han ninguneado, me han insultado, etc. Pero, ante esto que ha salido, yo he ido a mi obispo, personalmente. Mi obispo es Monseñor Munilla, de la diócesis de Orihuela, Alicante, en España. Y en su teléfono personal le he dicho que ni yo ni mi familia vamos a ser cómplices de esto. Y que no vamos a pisar un templo católico donde haya un cura, donde el cura, el sacerdote que esté a cargo de decir la misa allí, esté de acuerdo con esto. Buscaremos un sacerdote que se oponga a esto para ir a la misa allí. Y si no podemos, pediremos la gracia de Dios para que nos soporten estos tiempos de necesidad. Eso se lo he dicho yo a mi obispo personalmente. Y he puesto mi cabeza a su disposición. Haga usted conmigo lo que quiera. Eso fue ayer. Esta tarde he ido a la parroquia de barrio, he buscado al sacerdote para decirle lo mismo. Pero hete aquí que el sacerdote ni se había leído el documento. Ha empezado a decirme, no, es que se trata de acoger, tal, es que eso ya lo estaban haciendo en Inglaterra. Digo, no, en Inglaterra no, lo estaban haciendo en Alemania. Ah, sí. Y al final yo le he empezado a decir todo lo que en el 2021 salió de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que esto y que lo otro, y él me ha dicho, bueno, es que no me he leído el documento, vende la semana que viene y tal. O sea, vamos a ver, esto pasa por eso. Es decir, uno, que su jefe saca un documento tan importante que está dando la vuelta al mundo y está causando un auténtico terremoto. En circunstancias normales, si el jefe saca un documento, tú te lo lees. Pero es que ni se lo leen. Y cuando se lo lean dirán, ah, no, sí. O sea, ¿entonces qué? Por eso pasa esto. Porque son perros mudos y dormidos. No obstante, cuando él se lo lea, volverá la semana que viene, me dará su respuesta, que yo ya sé cuál va a ser. Me sorprendería mucho equivocarme y le voy a decir lo mismo que le he dicho al obispo. Pero aquí viene aquí de la cuestión. Esto está permitido por Dios para separar el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque si usted, a pesar de no estar de acuerdo, se calla, usted es cómplice. O sea, no hay ninguna requiebro moral, ningún resorte jurídico, estratégico en el que ninguno de ustedes que están escuchando esto se puedan salvar para no tener que ahora mismo, a día de hoy, 19 de diciembre del año 2023, no tengan que allegarse a su obispo o a su sacerdote de barrio o a su superior en casa religiosa, donde sea, para decirle que ustedes se oponen a esto. Si no lo hacen, cada día que pase ustedes son cómplices de todo lo que está pasando, por una sencilla razón, porque sus superiores no están dándose cuenta de que hay una verdadera oposición a esto. Ellos pasarán el día tan tranquilamente y no oirán a nadie que se acerque a quejarse. Por lo tanto, entenderán que todo está bien y que bueno, sí, pero algunos se ha quejado por ahí, pero poco más. Cuando bajo sus faldas tienen a 2, 3, 4 fieles que se callan, ¿vale? Si ustedes se callan, son cómplices. Todos los que están, los 549 que están viendo ahora este vídeo, si ustedes se callan, son cómplices, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el fin? Es decir, esto está hecho para descubrir los corazones de todos. Los corazones de todos, pero los suyos, los primeros. No va a haber escapatoria. No va a haberla. No va a haberla. No va a haberla porque Dios les va a pedir cuentas. Pero no vean esto como una amenaza. Vean esto como una oportunidad de oro para santificarse. O sea, Dios nos ha puesto en bandeja de oro santificarnos. Y si hemos sido una de las generaciones peores de la historia, necesitamos purificarnos y santificarnos de modo extraordinario, aquí está la ocasión. Es el tiempo de los valientes, no de los cobardes. Los cobardes, sí, también es el tiempo de los cobardes, pero no van a acabar bien.
Cualquiera de ustedes que, sabiendo lo mal que está esto, piensen que pueden sobrevivir callados, son cómplices, y de todas formas llegará el momento donde se les descubra. ¿Por qué? Porque llegarán a exigirles lo que no pueden dar. Y les digo una cosa, si no empiezan a coger esta oportunidad para santificarse, cuando llegue el momento en que les pidan, Dios quita a aquellos que no tienen. Es decir, si ustedes se niegan ahora a hablar en público, a levantar su voz, a guiar a las ovejas, incluso a sus superiores a hacérselo saber también por caridad hacia ellos, es posible que Dios les ciegue, les vicie como vició el entendimiento del faraón, para que tras negarse todas las veces que Moisés y Aarón fueron a pedir la libertad al pueblo de Israel, al final se le endureció tanto el corazón que no fue capaz de rectificar, y esa fue su perdición. Si ustedes tras 10 años de escándalos, tengan en cuenta que cada escándalo que les ha dolido en la conciencia, esa conciencia era Moisés y Aarón yendo a ustedes mismos a decirles: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no ser cómplices del faraón, porque se les endurecerá el corazón como se le endureció a él. O hablan ahora o callan para siempre. Y cuidado con callar para siempre. Cuidado con los para siempre. Cuidado con los para siempre. Y esa es la gravedad de los tiempos que vivimos. Esa es la gravedad de los tiempos que vivimos. Lo digo ya sin ninguna contrición. Lo digo ya después de años. O sea, cualquiera me puede decir lo que quiera, creerme, no creerme, insultarme. Llevan años insultándome. Ahora ya eso no es relevante. Lo relevante es lo que está pasando. Y para mí, pues, se me ha dado ese don. Pero ese don yo lo pongo a disposición suya para alertar. Alertar. Es el cisma profetizado. Lo ha provocado un señor que se empeña a estar a los pies de la Virgen, a pesar de ser un blasfemo. Y eso es la marca del demonio. En un tiempo en el que se cumplen todas las profecías, todas, absolutamente todas, en las que la Virgen, nuestra Madre, se ha aparecido para advertirnos del peligro del castigo sobre el mundo, se ha hablado de la apostasía en la Iglesia. En todas, y todas se cumplieron ayer, y se están cumpliendo. Y llegados a este punto, lo único que queda es que se cumplan esa parte de las profecías donde hablan de que Dios interviene. Ayer, 18 de diciembre del año 2023, el Señor, que estaba durmiendo en la barca, ha abierto un ojo. Ha abierto un ojo. Y mucho cuidado con tener al Señor de frente. Mucho cuidado con tener al Señor de frente. El que se quiera engañar ahora, o a estas alturas ya, lo he dicho, que no se endurezca el corazón. Mucho cuidado con eso. Con que el Señor deje que su corazón se endurezca y no sean capaces de rectificar. Es como aquel que dice: no, yo no voy a misa ni rezo, ya me arrepentiré un poco antes de morirme. Pero es que Dios a esas personas les ciega el entendimiento. El demonio, el pecado les ciega de tal manera que cuando llega ese momento ya no son capaces de rectificar, tan viciados que están. Pues eso es lo que le está pasando a muchos ahora, incluido Monseñor Munilla. Y tantos otros, y tantos otros. Y casi lo más doloroso de todo esto es ver como aquellos que parecía que iban a encontrar su límite cuando aprobaran esto, siguen adelante justificándolo todo. En fin, quiero acabar con esto, hermanos, con una explicación escatológica. Yo sé que muchos piensan una cosa, otros piensan otra. Bueno, yo lo que vengo diciendo es lo que vengo diciendo, y hace meses yo dije que a finales de este año se iba a producir el cisma. Di unas razones, di tal y cual. Aquí lo tiene. Y vamos con esta imagen que voy a explicar a continuación. Bien, me van a permitir un poco que mueva todo esto de manera quizás un poco cutre, pero este esquema lo presenté en un vídeo a finales de verano, o no, un poco antes, a finales de agosto, por ahí, cuando se hizo pues bombo y platillo de que Francisco viajaba a Mongolia y que aquello podría ser la escala en Moscú, ¿vale?
Obviamente ahora han llegado las cosas a un punto en el que incluso dudo de algunos de los testimonios de Conchita, no por ella por mala fe, sino por ser niña, que pues tergiversar algunas cosas, ¿no? Yo sé de una fuente que tiene contacto con Conchita, que ella actualmente no se acordaba de aquello del viaje del Papa a Moscú, pero en aquel entonces, viendo que el viaje era inminente y que era una de las señales que precedían al aviso, pues me puse a estudiar un poco mejor, algo que yo venía dándole vueltas desde el año 2016. José Antonio dice, yo soy sacerdote y no voy a pasar por el aro, antes morir que pecar. Vale, pero eso no vale usted que lo diga en un foro de un canal. Eso se lo tiene que decir usted a su obispo y a sus feligreses. Si no hace eso, usted tiene abierto este canal para salir aquí y dar voz y dar testimonio ante 17.000 personas y más que lo van a ver. Pero si usted no da testimonio a su feligresía con una nota oficial y a su obispo, entonces usted va a ser cómplice. Porque si lo dice aquí, le oyen 3 o 4 que no saben ni quién es. Yo no sé quién es usted. Es verdad que es usted sacerdote. Pero si no le oye su feligresía y no le oye su obispo, eso que usted acaba de decir no sirve de nada. Lo siento mucho. Entonces, porque claro, el anonimato es muy fácil y es muy divertido, ¿vale? Así que todos los sacerdotes que estén viendo esto en este momento tienen este canal abierto para ustedes, para dar testimonio públicamente. Pero les digo, a todos los que están conectados, 569 ahora, ¿vale? Están todos ustedes obligados a dar testimonio a sus sacerdotes y a sus obispos de forma oficial, diciendo que se niegan a aceptar esto, ¿vale? Da igual que lo pierdan todo. Si lo pierden todo, más se le va a dar. Y si no, y no están dispuestos a perderlo todo, es que entonces no están dispuestos a seguir a Cristo de verdad. Y ahí lo dejo, ¿eh? Y el que se ofenda por esto, lo siento mucho, pero las cosas son así. Bien, siguiendo todo esto, hay un esquema que yo presenté a finales de verano, que es el que ven. Es un periodo de 120 años, porque nuestro Señor dijo que el fin de los tiempos sería como los días de Noé. A Noé se le dieron 120 años para construir el arca. Y uno se pregunta si estos periodos que a León XIII vio en aquella visión, donde el demonio pedía tiempo para destruir la iglesia y se le concedió en torno a un siglo. 120 años es en torno a un siglo. Entonces la especulación era de que pues fuera un periodo de 120 años lo que se le habría dado a Satanás para actuar. Bien, ese periodo iniciaría a la muerte de León XIII, que es quien tuvo la visión, y la asunción al papado de San Pío X, que es quien denunció el modernismo. El modernismo, San Pío X lo describía como la fusión de todas las herejías, que es algo muy parecido a lo que presenta el profeta Daniel en la última de las bestias, que es como una fusión de todas las bestias anteriores. ¿Esto qué significa? El ataque final de Satanás. Entonces, ¿dónde se juntan todas las fuerzas malignas? En una sola bestia. En un solo reino, como la estatua del profeta Daniel, que es un reino muy poderoso, pero muy débil. Dura poco, es destruido por la piedra que cae del cielo, que es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos ese periodo, 1903, 120 años, caeríamos en el año 2023. En medio de esos 120 años exactos, 1963, es cuando se dice que se hizo la misa negra en el Vaticano para entronizar a Satanás dentro de la ciudad santa. A los masones, esto está en el libro del padre Malachi Martin, el último papa, donde dicen que se les daría poder de entre 5 a 7 años dentro de la ciudad del Vaticano cuando consiguieran poner a uno de los suyos en el papado. A uno de los suyos o alguien que se plegara a sus designios. Por lo tanto, aquí tenemos que el último periodo que hemos vivido de esos 120 años es de 2023 a 2013, el pontificado del terror de Jorge Mario Bergoglio Sibori. Da igual que Benedicto haya seguido siendo el Papa, ¿vale? Lo que importa aquí es cómo la profecía de Daniel no se refiere al último Papa, sino al desolador. Sobre el ala de abominaciones viene el desolador, las desolaciones están predichas. Si hacemos un poco más grande el esquema, perdónenme la tosquedad con la que hago esto, pero no soy muy ducho en las cuestiones técnicas, el periodo que se nos presenta es un periodo de 10 años. La Apocalipsis, la iglesia de Esmirna, es una iglesia que sufre desolación, tribulación, perdonen,
por un periodo de 10 días. Claro, a mí se me hacía un poco raro que en el Apocalipsis se mencionara un periodo de tribulación de solo 10 días, cuando han habido grandes persecuciones de la Iglesia durante años y mucho más sangrientas que simplemente estar en la cárcel por 10 días. A lo que, de repente, pensando un poco en el profeta Daniel, que presenta los años como si fueran días, pensaba que si en vez de días fueran años, coincidía con el periodo de 10 años que hemos vivido. De tal manera que dentro de ese periodo de 10 años estaría la famosa semana de Daniel. Es decir, la gran tribulación o la tribulación duraría un periodo por lo menos de 10 años y dentro de ese periodo estaría la semana de Daniel. Si hacemos esto y ponemos la profecía de Daniel encima del pontificado del terror de Jorge Mario Bergoglio, tenemos una coordenada principal que nos da el profeta Daniel, que es la abominación desoladora, que esto también está en Mateo 24, cuando nuestro Señor nos habla de los últimos tiempos y de la destrucción de Jerusalén como tipo y antitipo de la consumación de las cosas. Por lo tanto, tenemos que ir a fijarnos en la abominación desoladora como punto central. El profeta Daniel nos dice que sobre el ala de abominaciones viene el desolador y que las desolaciones están predichas, es decir, el desolador hará muchas abominaciones desde el lugar santo. Fijaos que esto es una contraposición a la tentación de nuestro Señor cuando es subido al alero del templo y el demonio le dice: tírate desde aquí porque está escrito que sus ángeles te cogerán para que no te tropieces. Pero el Señor dice: no tentarás al Señor tu Dios. Por tanto, el anticristo, a la suerte de un Judas de la Iglesia, se subirá al alero del templo y hará lo que nuestro Señor no hizo, es decir, saltar para arriesgarse y tentar a Dios. Con las cosas santas, tirando las perlas a los cerdos, que es lo que acabamos de haber aprobado ayer. Las bendiciones son las perlas, los cerdos son aquellos que quieren mantenerse en pecado y devorar esas bendiciones. Por lo tanto, al final, cuando venga la purificación y nuestro Señor haga el gran exorcismo, los demonios se meterán en esos cerdos y esos cerdos se tirarán al mar. Mar en Apocalipsis representa el mundo, las naciones, las lenguas, lo pagano. Bien, seguimos con este esquema que estoy presentando aquí. Y lo que estamos viendo ahora, básicamente, es los últimos años que hemos vivido, interpretados en la clave de la profecía del profeta Daniel. La abominación desoladora entre todas esas desolaciones y abominaciones sería la gran señal que nos marcaría dónde estamos. Es decir, es un aviso del Señor para decirnos: estáis en los últimos tiempos y esto es los periodos de tiempo que quedan. La abominación desoladora presumiblemente se pone en medio de la semana. Por lo tanto, cuando aparezca la abominación desoladora, estaremos pues a mitad de la semana de Daniel. ¿Vale? Yo sé que todo esto sorprende a muchos, pero estoy hablando sobre hechos consumados. No estoy dando fechas, estoy hablando de fechas que ya han pasado. ¿Vale? Entonces, la abominación desoladora en el lugar santo, la Pachamama, estaba en el Vaticano desde los días 5 al día 9, si no mal recuerdo, durante todo el sínodo de la Amazonía. De todos esos días, ¿cuál es el día en el que Dios pues tendría en cuenta como día clave de la mitad de la semana de Daniel? Para saber cuándo empieza la semana y cuándo acaba. Simplemente habría que saber el día exacto y retroceder 3 años para atrás para saber el principio y 3 años para adelante para saber el final de la semana. Recordemos que la Virgen de Akita se aparece el día 6 de octubre a Sor Agnes, 40 años después del último mensaje, para decirle que hagamos penitencia, recemos el rosario penitente, seamos como niños, ofrezcamos sacrificios. En un aviso sin duda alarmante, pues es una aparición que hablaba de todo esto, del Judas de la Iglesia y de fuego cayendo del cielo. Ese día fue el 6 del 10 del año 2019, cuando la Pachamama estaba en San Pedro. Si tomamos ese día como el centro de la semana de Daniel y nos vamos 3 años hacia atrás para saber en qué día empezó la semana de Daniel, la semana de Daniel habría empezado el año 2016, el 19 de marzo, que es el día exacto en el que se publicó Amoris Laetitia. Y para saber dónde acaba, la semana de Daniel acabaría en este año 2023, es decir, ya habría acabado la semana de Daniel. ¿Esto significa que tendrían que haber consumado todas las cosas? No, simplemente que se ha cumplido el periodo de máximo apogeo del anticristo, donde va a llevar a cabo todas sus maldades. Bien. Siguiendo con esto, las cuentas del profeta Daniel nos dan una serie de plazos que presumiblemente yo puse a contar desde el día de la abominación desoladora, y son 3 cuentas, 1290 días, las tienen aquí, y 1335 días. Estas cuentas, si se ponen a partir del día de la Pachamama, vemos que coincidieron en días exactos con la profanación de San Juan de Letrán el 19 de marzo de 2023 y los 1335 días con la profanación del altar de San Pedro el 2 de junio
del año 2023, cuando subió un hombre desnudo allí a gritar y bueno, profanó el altar. Son dos hechos que nunca han pasado en la historia de la Iglesia. Si ven las cuentas del profeta Daniel, si las pusiéramos encima de estos periodos, lo que hacen es coincidir con hechos que es la primera vez en la historia de la Iglesia que suceden. La primera vez que se pone un ídolo pagano en el lugar santo, después los 1290 días coinciden con la profanación de San Juan de Letrán, la primera vez en la historia de la Iglesia que pasa, y los 1335 días coinciden exactamente con la profanación del altar de San Pedro, la primera vez que pasa en la historia de la Iglesia. Además, el principio de la semana de Daniel coincidiría en el día exacto que se publicó Amoris Laetitia, que sería la primera vez que en un documento de la Iglesia se va contra los 10 mandamientos, introduciendo la moral de situación que hace irrelevante al final observar la norma objetiva, con el fruto de dar el cuerpo del Señor a los que están en pecado mortal. Bien, con todo esto, los 1335 días del profeta Daniel lo que dicen, están aquí abajo los pueden ver, dicen: bienaventurado el que aguanta hasta los 1335 días. Yo tenía la duda de si significaría que el que aguantase hasta este día, pues lo que se habría salvado de todas las calamidades que tenían que venir. Pero había una segunda interpretación, que era que a partir de este día empezarían a suceder los eventos que tantas generaciones de católicos han esperado ver cumplirse y que los que aguantaran hasta ese día iban a empezar a verlos. Y esto podría, es una sugerencia que yo hice en aquel entonces, coincidir con un periodo de 9 meses que sería como el embarazo de la Virgen, porque cuando empezaría ese periodo, que es a partir de los 1335 días, a Nuestra Señora cuando empezó el embarazo se le dijo también bienaventurada. Y el profeta dice: bienaventurado el que aguante. Quizás es ya el inicio del embarazo que llevará al parto de la Iglesia renovada. Todo ese periodo de 9 meses sería la purificación. Lo tenéis aquí en rojo, la gran tribulación, ¿vale? O mejor dicho, dentro de la gran tribulación, que son esos 10 años, el periodo de purificación, que sería así el periodo clásico de destrucción de todo, de la sociedad civil, de la Iglesia, etc. Y la persecución sangrienta. Algunos dicen que vamos a estar en persecución 7 años. A mí eso me parece una locura de tiempo. Creo que va a ser un periodo muy corto donde se van a cumplir cosas como la invasión de Europa, la persecución, etcétera, pero que va a ser un periodo muy corto. Alguno dice que va a haber una guerra en Medio Oriente que la va a pacificar el anticristo, pero si ustedes se fijan en el conflicto que estalló precisamente cuando yo puse aquí que esto iba a empezar, fíjense que el viaje a Moscú fue anunciado para el 4 de septiembre del 2023, ¿vale? Y un poquito más adelante, ¿vale? Haciendo ahí un poco de pues un poco de hipótesis, sería el sínodo como preaviso y el cisma, ¿vale? Esto lo hice a finales de verano, ¿vale? Las cosas han cambiado, pero más o menos se ha cumplido así. Es decir, el viaje a Moscú no se dio, aunque se había anunciado que podría haber una escala en Moscú, ¿vale? Es una parte más opcional de las peticiones de Garabandal, porque yo sé por fuentes privadas que Conchita no se acordaba de eso. O sea que es una cosa que digamos que es un poco más secundaria. Pero el tema del preaviso y del cisma es una cosa que no solo está en Garabandal. El sínodo como preaviso sí, pero el cisma no está solo en Garabandal. Viendo las cosas que iban a pasar con el preaviso, con el sínodo, perdón, pues yo pensé que ahí iba a suceder el cisma. Al final ha pasado así, porque cuando pasó el sínodo, la primera sesión del sínodo, octubre de 2023, y realmente no se aprobó nada oficial, yo pensé que todo este esquema que les estoy mostrando estaba mal, porque sería todo pospuesto un año después hasta octubre de 2024. Por lo tanto, todo este periodo de 9 meses del parto se iría para atrás y ya no encajaría todo tanto. Pero sorpresivamente hoy, en diciembre, han aprobado estas bendiciones del mismo sexo que están provocando de facto el cisma. Por lo tanto, lo que yo propuse aquí más o menos se está cumpliendo. Y eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. También decirles que si tenemos esta línea azul como el embarazo de María, significando el embarazo de la nueva iglesia o la iglesia renovada, mejor dicho, quizás tendríamos un embarazo de la vieja iglesia, es decir, una especie de suerte de periodo de 9 meses que se solaparía con el embarazo de la Virgen y que sería el embarazo de Santa Isabel. Precisamente este periodo de 9 meses coincide exactamente en su inicio con la muerte del Catejón, la muerte de Benedicto, y
acabaría justo en ese septiembre-octubre, que sería el nacimiento de ese San Juan Bautista. Fíjense que aquí no pone la fecha exacta, pero la fecha más o menos salieron un poco más para adelante las dubias de los cardenales. ¿Por qué digo esto? Fijaos que desde que murió Benedicto hasta que han salido las dubias, la segunda tanda de dubias que salieron hace poco, los cardenales han estado como en silencio. Y aquí yo ya lo dije, ¿vale? Antes de saber que al acabar ese periodo iban a hablar. Y es que estarían en silencio porque representaría, sin ellos saberlo, los 9 meses que estuvo en silencio Zacarías por no haber creído. O sea, una suerte de castigo o mini purificación, ¿vale? Pero después de esos 9 meses, cuando nació San Juan Bautista, pues efectivamente hablaron, ¿no? Bien, ¿por qué les estoy dando la brasa con todo esto? Porque más o menos se ha ido cumpliendo todo así. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que lo que queda se va hacia una fecha que reúne todas, absolutamente todas las condiciones que se nos han dicho para el milagro de Garabandal. Y es el 11 de abril de 2024, San Estanislao. Por lo tanto, el aviso tendría que ser antes. Y aquí yo propuse algo, ¿no? Y es ese periodo con el... Fíjense, me acabo de dar cuenta ahora. Si se fijan en la línea rosa que representa el embarazo de Santa Isabel, está ahí abajo, cuando acaba esa línea rosa es cuando nacería San Juan Bautista. Y aquí yo propuse, con esa línea verde que empieza, que eso serían los 5 meses de Apocalipsis donde se dice que se abre la llave del pozo del abismo y salen las langostas. Como demonios sueltos ya, como diciendo... Esto lo cuenta muy bien Ana Catalina Emery, que decía que el demonio sería soltado en torno a 1940. Pero claro, antes de eso decía, algunos demonios de gran poder serían soltados cada 20 años, antes de llegar a ese momento de liberación de Satanás. Pero eso no quiere decir que en el momento que saliera Satanás no quedara algún demonio más metido en el infierno. Y esto es, abrir la llave del pozo del abismo, es como que acaban de soltar ya todo lo que queda, el infierno se queda vacío. Y precisamente ese periodo verde de liberación de todos los demonios, o sea, de la apoteosis del mal, de la podredumbre, de la decadencia, de la inmoralidad, coincide con lo que acaban de aprobar también, ¿vale? Los 5 meses de las langostas. Pero fíjense, justo cuando empezaban esos 5 meses de las langostas, que significaban el nacimiento de Juan Bautista, acuérdense qué es lo que come Juan Bautista. Se alimenta de miel y langostas. Es decir, es alguien que literalmente come langostas, pero también significa espiritualmente que se enfrenta a los demonios que bendicen al adulterio, bendicen las relaciones del mismo sexo, etc. Total, aquí, viendo las fechas de lo que es el embarazo natural, el parto sería en la fecha del milagro de Garabandal, el 11 de abril de 2024, del año que viene. Y haciendo un poco... pues un poco de suposiciones, pues digo, pues a lo mejor el aviso es el 25 de febrero del año que viene, porque ahí en aquel entonces cuando hice este esquema me estaba fijando más en Padre Michel Rodríguez, que decía que habrían 6 semanas de separación aproximadamente entre el aviso y el milagro. Hoy en día no lo tengo tan claro, yo creo que estamos en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Quizás este esquema, ¿vale? Yo creo que se está cumpliendo prácticamente así. Lo que pasa que pues se iría para atrás un poquito más a lo mejor, o a lo mejor no. Pero es que luego últimamente están saliendo nuevas informaciones, y es que, por lo visto, Mariloli habría dicho que habrían entre o 3 semanas o 3 meses de separación entre aviso y milagro, que no se acordaba. Pero también me he encontrado con unas informaciones que decían que el aviso iba a ser o en enero o en febrero. Eso me he dado cuenta, o sea, esa información a mí me ha llegado esta semana, ¿vale? Que según Mariloli el aviso sería en enero o en febrero. Y fijaos, en esto que yo hice, ya lo puse, o sea, el aviso podría ser en febrero del año que viene. En fin, esto es un poco
todo lo que les quería contar se lo he contado un poco porque me parece que no podemos descartar pues esta síntesis escatológica, no porque sea mía. Yo llevo observando esto que les estoy presentando aquí años. Desde el año 2016 yo vengo viendo esto, vengo dándole vueltas a esto, vengo pensando en esto una y otra vez. He intentado que esto lo tome en cuenta gente seria, ¿vale? Gente ¿qué tal? Pero se lo digo a ustedes, o sea, la mayoría de estas fechas que yo les estoy dando aquí son hechos consumados. No estoy vaticinando fechas, tal. Sí, en la especulación de que el aviso pues, y el milagro podrían ser el año que viene, a la vista de los acontecimientos que hay, ¿no? Pero no lo sé. Ahí ya eso es más especulativo. Pero el resto de fechas, aparte del milagro y el aviso, coinciden todo con hechos consumados, que es la primera vez que pasa en la historia de la Iglesia. Así que, no sé, aquí lo voy a dejar por hoy. No sé si Dios puede modificar las fechas, dice Patricia de Dios. Sí, puede dar plazos de tiempo extras, pero cuando hablamos de las profecías de la revelación pública, sabemos que se tienen que cumplir sí o sí y de manera exacta. Por lo tanto, yo creo personalmente que cuando vemos la abominación desoladora en el lugar santo, eso significa, y lo dice el Señor, dice, cuando vea la abominación desoladora en el lugar santo, huyan a los montes. Y que eso significa que el tiempo ha llegado. Es decir, no van a haber más plazos, el tiempo se ha acabado. Por eso yo creo que más allá de lo que tienes que observar, de lo de que está pasando en Roma, de lo malos que son en Roma, es que esto lo ha permitido Dios para la siega. Es decir, el ángel segador está a punto de pasar. Todos los que no os manifestéis en público con un mensaje, una entrevista, una llamada a vuestro sacerdote o a vuestro obispo para rechazar esto y hacerlo saber, os vais a ver la tesitura de que el ángel va a pasar por vuestra puerta y si no encuentra las jambas de vuestra casa untadas con la sangre del cordero, entrará y os llevará. Es todo lo que os puedo decir. Norberto dice, Dios no da plazos a sus profecías porque Él es eterno, así que si da una fecha, esa es la fecha perfecta. Claro. Y el aviso efectivamente viene porque muchas almas se perderán. Claro, es una gran misericordia. Fijaos el gran engaño que ha dado la vuelta al mundo con esta noticia de las bendiciones y tal. O sea, Roma ha perdido la fe y se ha convertido en la sede del anticristo. Por lo tanto, Roma siempre fue el aviso para el mundo. Siempre fue el puntito de conciencia que Dios ponía para que todas las naciones lo miraran. Si Roma se apaga, Dios hará brillar su luz para no dejar a la humanidad sin guía y que digamos entonces que Dios no es justo. No, Dios es justo. Por lo tanto, Roma ya se ha apagado. En el momento que Roma se apaga, entonces brillará Dios de otra manera. Lo que sí que, bueno, pues eso, yo lo dejo hasta aquí. Si alguno tiene que hacer alguna pregunta, no he estado leyendo el chat, ¿eh? Yo la posición que voy a tomar es esa. No vamos, voy a ir a la parroquia, voy a preguntar, oye, aquí van a probar esto, van a tal, sí, tal, vale, pues no vamos a venir aquí. Oiga, ¿usted es sacerdote novus sordo? Sí, ¿va a probar esto? No, me quedo aquí. Lo digo así, lo digo así, o sea, ahora mismo si me ofrecen una misa tradicional a cambio de callarme y no denunciar esto y que si me callo me darán la misa tradicional, prefiero callarme sin misa tradicional. Mariloli conocía la fecha del aviso y por lo visto hay testimonios, yo me he enterado ahora, que ella decía que sería en enero o en febrero. No decía enero o febrero por dudar, sino por no dar la fecha exacta, pero que sería entre esos meses.
Claro, o sea, es que lo de significarse en público es tan importante porque precisamente yo no sé si el sacerdote al que estoy yendo y tal. Entonces, si yo voy a esa parroquia y cualquier día voy con mis hijos y tal, y de repente, en medio de la misa, me dicen, bueno, es que ahora, bueno, la comunidad va a acercaros, vamos a dar la bendición a nuestros tal, tal, yo me tengo que salir de ahí corriendo. Y yo no quiero exponer a mis hijos a eso. Por ejemplo, ¿no? Entre una de las muchas razones. He leído un sacerdote que se ha pronunciado, pero no sé si alguno más ha puesto algo en el chat durante el vídeo. Si lo ha habido, pues que me diga algo porque no veo ninguno. Sí, sí, estamos solos. O sea, fijaos en, en Instagram no me manden nada porque no me meto casi, no leo los mensajes de Instagram. Y bueno, los falsos profetas, o sea, falsos profetas profetizados, valga la redundancia, son todos los que están desde dentro de la iglesia justificando este documento. Y los tenéis en YouTube. Está Cristian Huerta, está el Padre Fortea, está el sacerdote Millennial, está todo, absolutamente todos los que a partir de hoy justifiquen eso son falsos profetas. Y eso es lo que pasa por pasarse 10 años justificando todo lo que sale de Roma, que al final te impregnas, te pringas y cuando llega la hora de la verdad estás demasiado viciado como para rectificar. Web transfer no tengo tampoco. Claro, dice, nunca sabremos en qué parroquias y tal. Claro, pero sabéis que una de las condiciones para consagrar válidamente es que el sacerdote tenga intención de hacer lo que la iglesia siempre hizo. Pero claro, si consientes o apoyas algo que no es lo que la iglesia siempre hizo, pues uno podría empezar a dudar de que ese sacerdote realmente estuviera consagrando. Porque está tolerando, está poniéndose pues en la tesitura de decir, oigan, estoy haciendo algo que la iglesia nunca hizo. Por lo tanto, tienes la intención de que la iglesia siempre tuvo a la hora de consagrar. No sé, o sea, no podemos saber la intención del sacerdote, pero hay signos. O sea, hay signos que nos pueden hacer dudar a lo mejor. Si descuida la liturgia, si se pone a decir pecados, si se pone a decir blasfemias, herejías o cosas, no podemos decir categóricamente, oye, tal, no sé qué, pero podemos tener alguna duda y desde luego ante la duda ellos están obligadísimos a resolver la duda y dejarlo bien claro. Si la bendición es en privado y tú te enteras, tienes que denunciarlo igualmente, porque no deja de ser un pecado. Y las confesiones y la comunión son válidas en una iglesia de un párroco que acepte todo esto. Yo creo que la confesión sí. La comunión no sé si tendría las condiciones de hacer lo que la iglesia siempre hizo. Entonces, tengo dudas, Alejandro Bermúdez, supongo, es que no lo he escuchado, pero
Pero sí, todos esos de repente se manifiestan como los falsos profetas. Yo llevo años denunciando todo esto y algunas veces he pensado que no me estaré equivocando, que no seré yo uno de esos falsos profetas, y alguna persona me lo ha dicho alguna vez, pero viendo lo que ha pasado ahora, no me cabe duda de que yo no soy uno de esos falsos profetas. Seré pecador, seré imperfecto, sí, pero falso profeta no. Y eso pasa por haberte vendido durante 10 años por tus intereses, por tu trabajo, por tu prestigio, por lo que sea que no quieres perder, pues has estado justificando lo injustificable. Y ahora, cuando viene la hora de la verdad, no has edificado tu casa sobre la roca, pues la marea te lleva. Así que nada, lo dejo aquí. O sea, el cisma está ya. O sea, ayer, 18 de diciembre del año 2023, empezó el cisma. Y os digo una cosa, el preaviso de Garabandal, si tenía que ser un sínodo, yo creo que o fue el sínodo de la Pachamama, ¿vale? Como preaviso, como diciendo el aviso está cerca, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, salida a los montes, o ha sido este, porque no creo que la siguiente sesión del sínodo se realice, lo creo sinceramente, y si se hace no va a ser con toda la iglesia, no va a ser con toda la iglesia, porque eso ya no va a ser iglesia, vemos mucha gente que son apóstatas directamente. Solo tenéis que ver la noticia de la Conferencia Episcopal Alemana celebrando por todo lo alto este documento, o el sacerdote sodomita James Martin celebrando por todo lo alto este documento. Es que los monseñores Munillas, o sea, todos los que están justificando esto, los Santiagos Martín, que estáis completamente ciegos, estáis engañándoos, solo tenéis que ir a veros cómo están reaccionando en Alemania. Es que no tenéis vergüenza, o sois tontos, o sois cobardes, o sois infiltrados y sois malos. Y ante la duda más vale significarse y dejar claro qué sois, porque la duda en la iglesia es contraria, la iglesia es la verdad. Por eso todos tenemos que significarnos, escribir a nuestros obispos, escribir a nuestros sacerdotes y decirles: nosotros no vamos a ser cómplices de la sangre de este mártir. Nosotros no vamos a ser cómplices, como dijo el profeta Daniel, de la muerte de la casta Susana, a la que 2 viejos verdes querían llevar al cadalso porque intentaron abusar de ella y ella se resistió acusándoles. Ellos, apoyados en su prestigio, dijeron: no, nosotros somos los verdaderos agraviados, es ella la que se nos ha insinuado. Estos son Jorge Mario Bergoglio y Tucho Fernández. Tucho y Pancho son los 2 viejos verdes que intentaron abusar de la casta Susana, que es la iglesia. La iglesia, con sus 2000 años de magisterio, les acusa, pero ellos la acusan a ella diciendo que es una rígida y que es esto y que es lo otro. Bueno, pues en medio de todo eso el Espíritu Santo inflama al profeta Daniel, que grita en medio de la calle: yo soy inocente de la sangre de esta mujer que es inocente. Nosotros tendremos que gritar de verdad. No vale con comentar en este canal. El que crea que comentando en este canal ya ha cumplido se equivoca. Tenéis que coger a título personal y llamar a vuestros obispos, escribir a vuestros obispos, presentaros ante vuestros obispos y decirles: nosotros no aceptamos lo que ha salido en Roma porque es una abominación y nunca, jamás lo vamos a aceptar, y que hagan con nosotros lo que quieran. Yo eso lo he hecho ya con mi obispo y he ido hoy al sacerdote, pero el sacerdote resulta que no se había leído el documento. En fin. Así que espero que nadie de aquí diga que no piensa hablar. Y el que diga que no piensa hablar, por favor, que se largue de este canal. No quiero a nadie que sea cobarde. No quiero a nadie que me quiera hacer perder el tiempo diciéndome que tal, diciéndome que cual, diciéndome que pascual. Se acabó. Se acabó. Tenéis que ir y hablar. Hablar. Y no decir: yo me dejo la iglesia católica. No. No. Decir: yo no soy cómplice, como gritó el profeta Daniel. Y Apocalipsis 18:18: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis cómplices en sus abominaciones. ¿Significa dejar la iglesia católica? No. Significa que son ellos los que están dejando la iglesia católica, pero que hay que gritar, hay que salir de ella, de la multitud, hay que salir de en medio de la multitud para gritar que no sois cómplices de las abominaciones. ¿Vale? Pues ese es el tema. Ya, bueno, sí, dice, claro que sí, desde hace tiempo, Roberto, ningún sacerdote lee ningún documento. Claro que no, pero si es que esto pasa por eso. O sea, ni los documentos malos ni los buenos se los leen.
El sacerdote que yo le he explicado hoy me ha empezado a decir lo que había oído de oídas de otro, hasta que le he empezado a dar datos y se ha dado cuenta que yo le iba a pillar y me ha dicho, no, es que no me lo he leído, vuelve la semana que viene. O sea, algo que ha escrito tu jefe, que está poniendo el mundo patas arriba, que está saliendo en todos los medios, por lo menos deberías leértelo. Converso dice, en mi parroquia lo han puesto en grande a la entrada que no van a bendecir el pecado. Gracias a Dios mi párroco y vicario son valientes y yo me uno a ellos. ¿Quiénes son? ¿De dónde son? Pues claro, es que son ellos los que están dejando la iglesia. ¿Vale? Son ellos, no ustedes, no ustedes. Ustedes tienen que significarse en público a sus superiores y decir que van a resistirse de todas y profetizar. Si quieren en cada misa, gritar, decirlo en voz alta cuando acabe la misa. Yo no soy cómplice, tal. Yo no soy cómplice de Pascual. A toda su comunidad, háganlo, no pierdan la ocasión. Parroquia San Severiano, Cádiz. Pues mire, Converso, yo no sé quién eres, pero mi correo es madrefiat@hotmail.com. Vete a ese sacerdote y dile, por favor, si quieres, que aquí tiene una plataforma para decir todo eso en público y luchar contra ese mal. Yo cedo este canal a cualquier sacerdote que quiera significarse en público contra esta abominación. Claro, si es que esto no se salva ni la Fraternidad Sacerdotal San Pío X ni la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. No se libra nadie. Todo aquel que quiera se calle ante este error para mantener su misa tradicional o su permiso para hacer la misa tradicional, no se va a salvar. Es que eso no va a salvar. Mari Carmen Jiménez dice, pienso ponerlo en mi frase de WhatsApp, yo no soy cómplice, pero yo no soy cómplice de qué. O sea, ¿eso de qué va a servir ponerlo en el WhatsApp? No, tenéis que ir, llamar, hablar con vuestro obispo, no con el secretario, con el obispo, y decírselo, que me cisco en lo que dice Roma, no voy a pasar por ahí. Carolina Villegas dice que dé por loca al denunciar, se protegen entre ellos. Vale, bien, vale, sí, pues queda por loca, sí, a mí también me han llamado loco, sí, claro, sí, ¿qué te van a llamar? Aquí en mi diócesis, Monseñor Munilla ha mandado al psiquiatra a un sacerdote que ha denunciado todo eso. Eso es un martirio espiritual. Eso es un martirio espiritual. Y miren, le voy a leer el comunicado que ha hecho el sacerdote, porque me ha dicho que lo puedo hacer público. Porque es que tienen un cuajo increíble. Dice, el sacerdote me ha escrito esta tarde y me dice, vale, este es el documento. A ver. Bueno, el documento lo tengo aquí, lo que pasa que... Bueno, en el canal de Telegram estoy poniendo testimonios de sacerdotes que se están significando en las redes sociales en contra de esto, ¿vale? También los que están a favor, que son falsos profetas. A partir de ahora... son falsos profetas. O sea, es que no hay otra. Estoy hablando ahora con el sacerdote. A ver si quiere que hable. Todo, absolutamente todos tenéis que hablar. Defender a la iglesia. Hablar efectivamente, que os oigan, que os vean, que os conozcan, ¿vale?
Y en este caso de este sacerdote que Monseñor Munilla la manda al psiquiatra, hay una señal muy grande, muy grande, muy grande. Porque justo el documento ha salido el día que este sacerdote iba a ese patíbulo, que era esa consulta psiquiátrica. Os voy a leer las declaraciones de un sacerdote que acaba de salir, ¿vale? No está el nombre, debería estarlo, ¿vale? No, o sea, no hagáis anónimos. Anónimos es parte de la cobardía, porque podría ser una chorrada, ¿no? Podría ser mentira incluso, pero bueno, por si os sirve algún sacerdote que esté oyendo esto. Por mi conciencia y honor, por mi fidelidad a Jesucristo, que con su ministerio pascual redimió al género humano, por las enseñanzas de las Escrituras y la tradición de la Iglesia Católica, en plena facultad y voluntariamente, rechazo todo aquello que se predique en contra del Evangelio, sea por parte de las autoridades eclesiásticas o de los fieles laicos. De la misma forma, no reconozco autoridad eclesiástica en el mundo por encima de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Todo aquello que vaya en contra, directa o indirectamente, de lo predicado por el Señor Jesús, no lo asumiré ni como fiel cristiano, ni como presbítero. Estas son algunas de las últimas publicaciones. ¿Vale? Y esto es el cisma, muchachos. Esto es el cisma, hermanos. Esto es el cisma. Pater Góngora, conmigo no cuenten para bendecir a personas que estén en pecado mortal. Esto en Twitter, ¿no? Y hay más gente. Estoy leyendo las redes, ¿vale? No vale ninguna excusa para callarse esto, ¿vale? Por ejemplo, pues... si tú callas, ¿no? Veo gente del mundo católico que todavía no se han pronunciado, que si se pronuncian pues se les cerrarían muchas puertas. Pues o escritores, músicos incluso, ¿no? Es muy guay ir de parroquia en parroquia, hacer conciertos porque te llaman, pero claro, si hablaras en contra de esto, pues ya pierdes todos esos privilegios. Bueno, pues todos esos vais a ser culpables, ¿vale? Porque más vale renunciar a unos conciertos, más vale renunciar a cualquier proyecto que ser cómplices en algo que va contra Dios, ¿vale? Es así, lo siento mucho, a quien le guste bien y a quien no, pues debería plantearse si realmente tiene fe. Bueno, pues se acaba este directo ya, he dado fe, he dado razón de por qué pienso que estamos en los últimos tiempos, por qué pienso que Francisco es el anticristo religioso, por qué pienso que esto es el cisma predicho y que esto nos lleva a el aviso y el milagro dentro de muy poco tiempo, y que todos ustedes están obligados a pronunciarse públicamente porque, yo ya lo he hecho ante mi obispo, porque esto es la separación del trigo y la cizaña. Y el que no grite como el profeta Daniel en público, yo soy inocente de la sangre de esta mujer, al final será contado entre los culpables. Aténganse a las consecuencias. Y lo digo muy en serio, lo he dicho al principio del vídeo, me da igual ya todo, me da igual quien crea, quien no crea lo que estoy diciendo, pero yo lo creo y ya no voy a contenerme en nada, ¿vale? Así que estamos en el fin de los tiempos, Francisco es el anticristo religioso, esto es la gran apostasía, queda muy poco para que venga nuestro Señor Jesucristo, el aviso está a las puertas, esto es parte del proceso. Si no se significan en público con esto, van a ser parte de la caída de Babilonia y no tiene más, ya no tiene más. O sea, vivimos un tiempo ya donde tenemos suficiente información acumulada de 150 años de tantas cosas que, bueno, miren, me he recostado aquí porque estaba leyendo los mensajes, pero bueno, que esto es lo que hay, señoras y señores, no hay otra cosa.
y vamos a estar aquí haciendo trinchera, llamando a la conciencia. Quieren llamarlo profetizando, pues profetizando, si es que Dios nos manda ello. Pero es que no hay otra, no hay otra. Díganme, alguno me dirá, usted no tiene derecho a profetizar, ¿qué se cree usted que es un profeta, lo que sea? Yo no sé si yo soy un profeta o no soy un profeta, pero les digo una cosa, no tenemos profetas, no tenemos nadie que nos guíe. No tenemos nada, y en aquellos días se dice que Dios derramará su espíritu y los ancianos tendrán visiones y los niños tendrán sueños, etcétera. Pues así está el tema, así está el tema. Sálvese quien pueda, nadie puede salvarse, solo nos salva Dios, pero es que, a ver, creo que realmente tenemos que asumir y creer de verdad, de verdad, que estamos en los últimos tiempos, con todo lo que ello significa. Y lo más triste de todo eso ya no es ver cómo los que llevan 10 años haciendo esto consuman las heces de su cáliz, del cáliz de la gran ramera, que se emborracha con el depósito de la sangre de los santos, es decir, con el testimonio de tantos mártires de 2000 años que han muerto por defender la fe inalterable. Lo triste es ver todos aquellos que lo justifican, por razones varias, razones que en su fuero interno, debajo de sus mitras o de sus túnicas o no sé, de cualquier interés. Y para acabar, repito, la visión de Conchita de Carabandal, una visión que no es muy conocida, pero que tuvo. Ella vio una fila de gente que iba rezando el rosario hacia una puerta de fuego como un horno, y ella, al conocer a algunos de ellos, trató de impedirles que fueran allí, y ellos le gritaban: ¿qué haces? Déjanos, ¿qué nos ves que estamos rezando el rosario? ¿Qué mal nos va a pasar? Por lo tanto, cuando vais a misa, de normal, yo estoy seguro que la mayoría de sitios, cuando vais a misa, sobre todo en España, ¿no? Pero bueno, en todos los sitios que vais, en todas las parroquias a las que vais, hay muy poca gente. Y la mayoría son señoras con la permanente hecha. La mayoría. Si esa imagen ya es triste, ver la iglesia tan vaciada y solo con unas pocas señoras, lo que viene ahora es todavía más triste, porque vais a descubrir que de todas esas señoras, que son las únicas que quedan, ni siquiera ellas guardan la fe. La mayoría están de acuerdo con esto. Así de mal estamos. Así de mal estamos. Tan mal que el que parecía el mejor obispo de España, Monseñor Munilla, ha salido justificando esto de una manera que simplemente es mentira. Mentira. Eso es lo que significa el fin de los tiempos, el fin de la fe. Cuando yo vuelva, hallaré fe en la tierra. Recen, pero juéguenselo todo ahora. Ahora es el momento de jugárselo todo. ¿Por qué? Porque si ustedes, lo repito otra vez, perdonen que sea tan pesado, no hablan en público, si ustedes no hablan en público, no cogen y llaman a su obispo, van a verle, le escriben de alguna manera que él lo tenga claro, van a ser cómplices. Van a ser como aquel que no puso en las jambas de sus puertas la sangre del cordero, y pasará el ángel exterminador y entrará por ustedes. Pero es el momento de que, si no quieren condenarse, ser completamente valientes. Y este pequeño esfuerzo que yo les estoy diciendo es la moneda que la viuda echó en el tesoro del templo. Monseñor Munilla, Monseñor no sé cuántos, están justificando esto. Ellos echan en el tesoro del templo lo que les sobra, porque no quieren perder lo que tienen. Pero la viuda echó, aunque poco, aunque parezca que poco, que es un mensaje a tu obispo diciendo: yo no voy a consentir esto, no cuenten conmigo, yo no voy a ir, solo me voy a ir con un sacerdote fiel, etcétera, etcétera. Y si son ustedes sacerdotes,
pues también, ¿no? Yo no voy a plegarme, aunque eso parezca poco, es todo lo que ustedes tienen. Y ustedes serán la viuda, ustedes echarán más, pero tienen que hacerlo, tienen que echarlo. Fíjense lo que hizo la viuda, cogió todo lo que tenía y lo echó. Y era poco. Esto que ustedes van a hacer, que ustedes tienen que hacer, parece poco, pero es todo lo que tienen. Ustedes no tienen puestos de prestigio ni posesiones que tengan que ver, obviamente, directamente con la Iglesia. La mayoría son laicos que vivimos fuera de ella materialmente, pero espiritualmente dentro. Eso es todo lo que tenemos. Lo vamos a echar, significándonos en público. Ustedes que son sacerdotes tienen más, pero es que más se les va a exigir. Y no puede ser que si los laicos estamos hablando en público, el sacerdote sea menos que el laico. Por mucho que tenga que perder, es que no es excusa. No es excusa que ustedes me digan, no, es que si no me quedo sin nada. Vale, ya sé que es un drama, pero es que no es excusa. No lo es porque no se dan cuenta. O sea, el nivel de santidad que ustedes van a alcanzar, si dan ese salto y ellos quieren quitarles todo, es un nivel de santidad que va a pasar a los anales de la historia de la salvación. ¿Y por qué no quieren hacerlo? O sea, no vale más eso que su piso o su sueldo de 1.000 euros raspados. Eso es lo que van a perder. Y van a ganar fama, van a ganar santidad, van a ganar el cielo y probablemente van a ganar la ayuda de los fieles. Incluso puede que estén mejor de lo que estaban antes. Pero todo eso tiene que ser en público. ¿Para qué? Para que la mayoría de la gente no se deje engañar. Y si están en estado de necesidad, al conocerse su situación, se les ayude. Y ya está. Es así de simple. Y ustedes siguen sin querer. Y por eso pasa esto. La gran tribulación, Ana Catalina Emmerich. Se aprobará algo que será inaceptable y se exigirá a todos que lo acepten. La mayoría tibios aceptarán. Si ustedes callan, son tibios también. Aunque sepan que esto está mal. Lo siento mucho, es lo que hay. Nos vemos mañana, si Dios quiere, con más batalla de todo esto.